Iglesia. Ya lo tenemos. Ahí vas a ver. Ya lo tenemos por ahí. Ya ha pasado la Iglesia. Ya viene hacia acá. Ya lo tenemos. Venga, campeón. Vamos a estar atentos para darle ese fuerte aplauso. Que se note que está corriendo aquí en la bola de Balbona. Que la incomodidad de que vas solo tienes que marcarte los ritmos. Sí, algún momento de dureza porque la carrera es dura, pero bien, la verdad es bastante contento. ¿Qué valoración haces del recorrido que se ha preparado? Muy bueno, el año pasado estuve en el circuito de Diputación, quedé quinto sexto de la general y este año he repetido porque me ha gustado mucho. Me gustó mucho y espero repetir muchos años. La verdad es que el recorrido es muy bonito y muy aconsejable. Cristian Ramírez, Switcher de Barcelona. Enhorabuena por la victoria, una valoración general de la carrera. Pues la carrera está muy bien, es una carrera muy durita, mucha subida y bajada, pero vamos, me gusta mucho, esa carrera me gusta. Y encima, a última hora nos ha llovido todo, o sea que nos ha refrescado un poquito el tiempo, lo hemos perdido. ¿Qué carrera que se haga en la Puebla que no ganes? ¿Qué flechazo tienes con este pueblo en las carreras? No, porque estoy cerquita y me llevo muy bien con la gente de aquí de la Puebla, y siempre que puedo porque escapo. Maripaz Domingo Sebastián, corro con Serrano, y ya está perfecto. Rubio Pérez, que es uno de los más madrugadores de la tarde y que no quiero que se me enfríe, que hay ciertas edades ya, hay ciertas edades ya que no se pueden enfriar, Elizabeth Lara Espósito del G-Polemi, Elizabeth arriba. Segunda es Prisca Dumas Tegría, rompiendo límites.
Y la campeona en esta categoría es Iris Marco Pérez. Iris, campeona senior femenino con un tiempo de 1:16.02. Tela, telita, tela. García también del Correliana. Bueno, tenemos que felicitar a Correliana porque hoy todo el equipo estamos muy agradecidos los programas, os debemos sumar. Bueno, y campeón, Vicente Villalba del Redolat Team. Vicente, que viene de organizar su 10 cachinches, que aunque vive en las Poblas, el técnico de Sport de Chinches. Y la primera del Cárnicas, Serrano, Maripaz, Domingo, Sebastián. Muy bien. Bueno, Julián ha sido el hombre más rápido de la prueba con 51:43. Algunos no habíamos pasado ni el 10. No quiero señalar a nadie. Fabuloso. Gracias, Julián, David, Juanjo. Vamos con la... ¡Wow! Madre mía, ¿ya no se puede? Fabuloso. Bueno, para que la foto no sea así tan desangelada, vamos a llamar a los chicos también, ¿vale? Venga, para que te codes con ellos. Con el tercero, con Emiliano Sánchez del Álamo, veterano del tercero. Claro, con los chicos, para que arropadita ahí. Emiliano, suba usted por aquí. Yo desde la cámara no me fiaría, Me deja la bolsa ahí. Salvador Pons, del Correliana, se lo mete segundo. Y mira por dónde también otro atleta del Correliana se coloca aquí en ese podio. Juan Salvador Soler García. Ese tío es más duro de pelar. Siempre ahí, siempre en aburre, Bien máquina. Ahora sí. Venga, ahí con los coquis fuertes. Verónica Martínez Fuentes. Tercera clasificada. La tenemos, que lo mismo ni se ha enterado. La segunda es Elizabeth Lara Espósito. Elizabeth sí que está aquí. Y la campeona local es Iris Marco Pérez, que va a guardar los trofeos de 2 en 2. Nos falta Verónica Martínez Fuentes, pero se lo guardaremos. Chicas, ¿queréis que llamamos a los chicos? Llamamos a los chicos y vemos todos los atletas locales. Venga, atletas locales, chicos. Abraham Sariñena es el tercero. Ahí lo tenemos. Juanjo Cano es el segundo. Venga, Juanjo. Y Vicente Villalba es el primero. Y ahora poner a los chicos detrás, porque bajitos precisamente no soy. Y hacemos una foto chula aquí. Venga, Alfaro. Y la primera en esta modalidad es Victoria Contelle. Que para más datos ha sido la séptima de la general absoluta. Que no puedo estar nada mal. Así que con Victoria Contelle, Mari Carmen Llopis, Inmaculada Bernal, les vamos a hacer la foto, pero que la chica se nos queda. Segundo chico, Francisco Javier Contelle Jimeno. Y será campeón en esta categoría José Manuel Marcos Tirado. José Manuel, arriba. Bueno, y ahora con esta foto que me dicen las palabras para nuestro apreciado público. Bueno, el año que viene nos esperamos en el turno de los 17 de recuerdos y publicar del domingo que queda, Luisito Costa que viene y cultural.